Saludos. Encontraremos la ecuación de la presión atmosférica en función de la temperatura y la altitud. Este problema es similar en la primera parte al problema de la presión atmosférica en función de la altitud, solamente que en este caso hay que tener en cuenta que la temperatura es variable. Partimos de la ecuación diferencial de la presión hidroestática y de la ecuación de los gases ideales. Debemos reescribir la ecuación de los gases ideales para que quede escrito en función del peso molecular del aire. Para esto reemplazamos el volumen y decimos que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. La densidad la ponemos a multiplicar ese término y el número de moles pasa a dividir. De esta manera nos queda una expresión donde tenemos presión por masa sobre número de moles y esto es igual al peso molecular, que es igual a la densidad por R por la temperatura. Con esas dos ecuaciones, o sea, la ecuación diferencial de la presión hidrostática y con la ecuación de los gases reescrita en función del peso molecular y la densidad, podemos reemplazar la densidad tomándola desde la ecuación 2 y haciendo este reemplazo llegamos a la siguiente ecuación, que es que la diferencia de presión es igual a menos la presión por el peso molecular sobre RT por la gravedad por el diferencial Y, el diferencial de la altitud. Se realiza una separación de variables. Para hacer esto, el diferencial de presión es dividido por la presión. Esto nos lleva a esta expresión donde ahora podemos aplicar la integral. Pero a diferencia del problema donde la temperatura es constante, en este caso la temperatura es variable. Entonces esta temperatura tiene que ir dentro de la integral. La pregunta es cómo varía la temperatura con respecto a la altura. La temperatura con respecto a la altura varía de manera lineal, donde la temperatura es igual a una temperatura sub cero. Esa temperatura sub cero es la temperatura a una altitud a nivel del mar, o sea, a un Y igual a cero, menos C por la altura. Este C se conoce como el gradiente térmico. Me dice cuántos grados disminuye la temperatura por metro. Ya hemos reescrito la ecuación que vamos a integrar colocando a t en función de la altura y ahora sí podemos aplicar integral a ambos lados. Para realizar esta integral de la derecha tenemos que hacer una sustitución. Vamos a decir que u es igual a t sub 0 menos c por y. Derivamos y obtenemos que la derivada de u es igual a menos c por el diferencial de y. Podemos reemplazar el diferencial de y en esta ecuación, en esta integral, y sustituir t sub 0 menos c y. De esta manera, entonces, vamos a obtener la integral como la integral del diferencial de u sobre u. Estas dos integrales son muy fáciles de resolver. La diferencial de u sobre u y la integral de diferencial de p sobre p. Esas integrales nos dan logaritmos naturales. Entonces esos logaritmos naturales van a estar definidos desde p sub 0 a p y de t sub 0 a t sub 0 menos c por h. Al evaluar logaritmo natural de p, obtenemos logaritmo natural de p sobre p sub 0 y aquí obtenemos a la derecha mg, el peso molecular por la gravedad sobre la constante de los gases por c, que viene a ser el gradiente térmico, logaritmo natural de t sub 0 menos c por h sobre t sub 0. Para poder aplicar la función inversa a ambos lados de esta ecuación, entonces el término peso molecular por gravedad sobre la constante de los gases por el gradiente térmico lo ponemos como un exponente en el argumento del logaritmo natural. De esa manera
Entonces obtenemos que nos queda el logaritmo natural, el argumento, y esto está elevado al peso molecular por la gravedad sobre la constante de los gases por c. Aplicamos la función inversa a ambos lados y de esta manera solamente nos va a quedar al lado izquierdo p sobre p sub 0 y al lado derecho solamente nos queda el argumento elevado a este exponente. Despejamos la presión y entonces la presión va a ser igual a P sub 0, 1 menos el gradiente térmico sobre la temperatura a nivel del mar por la altitud, todo este elevado al peso molecular por la gravedad sobre la constante de los gases por el gradiente térmico. Eso es todo. Buen día.